Adorado Rey, y vamos a tener el estudio de la palabra. Entonces, pues bueno, vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo de adoración a ti y te damos gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos me recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, mi esperanza es fiel, y en su amor confiamos, no hay descanso. Amén, hay descanso en nuestro Dios y podemos estar confiados que Él es más que suficiente en nuestras vidas. Jesucristo basta.
Bueno, pues vamos a iniciar con la palabra, con el estudio de la palabra. Vamos a recibir al pastor Juan Guzmán, quien nos va a compartir un mensaje de la palabra el día de hoy. Amén. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro segundo de Samuel, capítulo 9. Hoy vamos a ver un tema que se titula Mefiboset comiendo a la mesa del rey. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que tienes preparada para nosotros hoy. Por la buena semilla de tu palabra, disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y físicos para escuchar, Señor, con atención tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos y enseñándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, segundo de Samuel, capítulo 9. Aquí es cuando David ya es rey. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Aquí David ya es rey, ya tiene años reinando, pero llega un día donde él pregunta y dice que si ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Sabemos que el anterior rey, Saúl, había perseguido a David, varias veces lo quiso matar, y lo que usualmente sucedía es que cuando entraba un nuevo rey, lo que hacía era eliminar a la familia del rey anterior, a sus descendientes y todo, para que no pudiera haber después a alguien que quisiera el trono, etcétera, etcétera. Eso es lo que se usaba. O sea, buscaban a alguien del antiguo rey para eliminarlo. O sea, querían eliminar todo lo del rey anterior. Pero aquí David está buscando a alguno de la casa de Saúl para hacerle misericordia. Y dice, ¿por qué? Por amor de Jonatán. Porque él había hecho un pacto con su amigo Jonatán en vida y había dicho que iba a tener misericordia de su descendencia. Entonces ya desde aquí vemos una diferencia. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Entonces David quiere que se investigue esto. O sea, lo primero que vamos a ver es la investigación que hace David sobre los restos de la casa de Saúl. Y entonces había un siervo que se llamaba Siba y lo llamaron. Lo mandan traer delante del rey David y él le dice: aquí tu siervo, ¿no? Versículo 3. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aquí vemos que la misericordia que iba a recibir Jonatán vendría de parte de Dios. O sea, no humanamente de David. Por eso le dice el rey: ¿no ha quedado nadie a quien haga yo misericordia de Dios?
Era de parte de Dios esa misericordia que se iba a tener para con Mefiboset. Entonces este siervo que se llamaba Siba le dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. O sea, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Era nieto del rey Saúl y le dice: está inválido, está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Hubo alguien que se había compadecido de Mefiboset y le había dado refugio, le había dado hospedaje en su casa, y este era Maquir. ¿Dónde vivían? En Lodebar. Lodebar significa sin palabra o sin pasto. Debar del hebreo es debar, significa palabra o pasto o pastor, y lo es como en el español el a, que le cambia el sentido. Entonces debar es sin palabra o sin pasto o sin pastor. Simbolizaba esta palabra Lodebar desolación, miseria, pobreza, desesperanza. Así se llamaba el lugar donde vivía Mefiboset, en Lodebar. Y Mefiboset significa vergüenza, ¿no? Es de una raíz hebrea que significa vergüenza, porque dice que estaba lisiado de los pies. Vamos a hacer un paréntesis unas páginas atrás. En el capítulo 4, verso 4, se explica por qué estaba lisiado de los pies. Ahí en 2 de Samuel, voy a leer capítulo 4, versículo 4, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Un bebé de kinder. Tenía 5 añitos cuando los filisteos finalmente ganan la batalla, mueren Saúl y Jonatán, y entonces pues todos se echan a correr porque los filisteos entrarían ahí al campamento de Israel, y pues se llevan despojos, mujeres, niños. Entonces, por salir huyendo, esta que era la nodriza de Mefiboset, dice que lo cargó, lo tomó, huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño por las prisas. Desgraciadamente se le cae, se lastima, y pues hace 3000 años que ocurrió esto. No teníamos la ciencia como ahora que está avanzada y que ya una operación o unos tornillos, etcétera, sino que ya desde los 5 años queda lisiado. Era un niño que había aprendido a caminar, que ya andaba, pero era pequeño. Y pues también sabemos en lo espiritual que al haber fallado el rey Saúl, desgraciadamente afecta a toda su casa, a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos. Se vieron afectados por los pecados de Saúl, y le alcanza a este niño sin deberla ni temerla. Tenía 5 años, se le cae a la que estaba a cargo de él, y pues queda lisiado de ambos pies. Bueno, vamos a seguir leyendo en 2 de Samuel 9, y dice el versículo 4: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: en casa de Maquir, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Aquí pudo haberse acercado con temor Mefiboset
porque después de muchos años, el nuevo rey, que es David, lo manda a llamar y lo traen hasta su presencia. Y él no sabía lo que iba a pasar, lo que le iba a decir. Entonces Mefiboset pudo pensar humanamente, si tenía algún temor, que podían haberlo llamado para eliminarlo, ¿no? O para hacerlo ahí esclavo o algo así. Porque era lo común en esos tiempos con los reyes del mundo. Y le dijo David, versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí vemos la autopercepción que tenía Mefiboset de sí mismo. Él se veía como un perro muerto, o sea, ya no tenía esperanza en esta vida. Había sido nieto del rey Saúl, hijo del valiente Jonatán, pero estaba olvidado, oscuro, lisiado de ambos pies, y él a sí mismo se veía como un perro muerto. Y le dice esto a David, ¿quién es tu siervo para que me mires? Versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Aquí ya da el decreto y le restaura a David, a Mefiboset, todo lo que fue de Saúl, todo lo que hubiera quedado de Saúl, dice, ahora va a ser de Mefiboset. Versículo 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces estas 35 personas iban a trabajar para Mefiboset, labrar sus tierras, sembrar, cosechar, almacenar los frutos, y Mefiboset se iba a sentar a la mesa del rey. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Aquí vamos a ver varias cosas en esta historia, ya termina el capítulo. Son solo 3 versículos. Y vamos a ver 3 partes. Primero es la investigación que hace David sobre la casa de Saúl. Después, la recepción que da a Mefiboset cuando lo trae ante él. Y en tercer lugar, la provisión que David hace para él y para su casa. David, aunque podía haber olvidado su pacto con Jonatán, cumple sus obligaciones y señala. Esto nos muestra que personas verdaderamente piadosas no descansan hasta cumplir lo que se debe hacer. Porque David se le pudo haber olvidado, ya era rey, ya habían pasado años, pero a David no se le olvidó. David no estaba obligado, y así Dios no está obligado a buscarnos a nosotros, pero lo hace por su gracia, por su pura misericordia. Dios nos busca como la oveja perdida, ¿no? Que el buen pastor sale y busca a la oveja perdida.
Así, Dios, como el rey David, no está obligado necesariamente, o sea, socialmente nadie le iba a reclamar esto a David, pero él lo hace por misericordia y porque se acuerda del pacto que hizo con Jonatán. Y pues los eventos en la vida de David muchas veces eran una prefigura de lo que haría el Mesías, Cristo. Ahora, la bendición de David a Mefiboset no es solamente un acto humano, sino que muestra la misericordia del pacto de Dios hacia los pecadores, en el nombre de Jesús. Dios nos muestra su gracia, así como David a Mefiboset. Dios, el Rey de Reyes, nos muestra su misericordia a los hombres pecadores. Y bueno, en este pasaje, pues vemos que Mefiboset representa al pecador caído y el rey representa al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene misericordia para con nosotros. Bueno, Mefiboset era descendiente de un linaje real, pero había caído en desgracia. Y así nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por la caída desde el Edén, lamentablemente, hemos sufrido consecuencias del pecado, desesperanza, pobreza, miseria espiritual y también física, o sea, la humanidad, por la caída en el Edén, así como la caída que tuvo Mefiboset, lamentablemente, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero este pasaje nos muestra la restauración que Dios puede hacer y quiere hacer con el ser humano. Mefiboset no podía ir a David, o sea, él no hizo un plan para que el rey lo llamara, él no podía hacer nada. Él era inválido, vivía en Lodebar, etc. Entonces es David quien toma la iniciativa, quien investiga, quien pregunta y quien envía por él. Así también el Señor envía por nosotros cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No hay nada que podamos hacer, pero es Dios quien sale y nos busca. Él nos encuentra. Entonces, David busca si hay alguien de la casa de Saúl. Y así mismo, el Señor Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos nosotros espiritualmente. Antes de venir a Cristo, éramos como Mefiboset, inválidos espiritualmente. No había algo así que pudiéramos por nuestra propia fuerza hacer, sino que es Dios quien nos manda llamar, quien nos busca, ¿no? Entonces, esa es la voz del Evangelio cuando David le dice: no tengas temor, te haré misericordia por amor a tu padre Jonatán, ¿no? Y así el Padre, por amor a su Hijo Jesucristo, tiene misericordia de nosotros. Y nos dice: no temas, pecador, serás recibido, perdonado y adoptado por amor de Cristo. Y bueno, vemos que David lo adopta como un hijo del rey. Dice que se iba a sentar a la mesa como un hijo del rey. No es que fuera hijo de David, obviamente, sino que es la adopción la que aquí muestra David para con Mefiboset. David le devuelve todas las tierras y pues pone a Siba, que era siervo de Saúl y de Jonatán, ahora lo pone al servicio de Mefiboset. Y entonces ya Mefiboset no tiene que hacer prácticamente nada, sino disfrutar de esa gracia y de esa misericordia, porque él no podía hacer más nada, ¿no? Bueno, dice que se iba a sentar a la mesa del rey todos los días. Y en esa mesa del rey, con esos manteles blancos, se cubrían los pies de Mefiboset, sus piernas. O sea, sentados a la mesa, si alguien llega un visitante nuevo y ve,
ahí sentado junto al rey podía estar Mefiboset, y de la mesa para arriba se veía bien, se veía normal, vamos a decir, porque la mesa y el mantel cubren su defecto, tapan lo que era su invalidez de ambos pies, ¿no? Y así nosotros, por la gracia de Dios, al sentarnos a la mesa a comer con el Señor y con el Rey, el Señor no solo cubre, sino que nos ha restaurado y ha quitado nuestro pecado, nuestras imperfecciones, y Él nos ve con esa fe y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, pues, esta es una historia real que sucedió, pero que apunta a cómo el Señor nos puede restaurar todo lo que pasó, lo que el enemigo nos haya querido quitar o robar. El Rey de Reyes tiene el poder para restaurar todas las cosas y devolvernos lo que hayamos perdido. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, dice así, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así como Mefiboset, en otro tiempo no éramos hijos adoptados por Dios, y ahora somos hijos por su gracia, ¿no? Y si alguien no es, puede venir a la mesa del Rey y puede ser adoptado como hijo del Rey, porque el Señor sigue haciendo la invitación: tráiganlos a mi mesa para que coman, ¿no? Entonces, eso aprendemos también de esta historia. Y en Efesios 2, voy a leer a partir del versículo 12, la carta de Pablo a los Efesios. En el segundo capítulo dice el versículo 12 en adelante: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, así vemos
Ya más claramente, más ampliamente lo explica Pablo, cómo antes éramos lejanos y ahora somos cercanos. Antes no éramos hijos y ahora somos hijos por la gracia de Dios. Y esto lo mostró Jesús en el Evangelio. Él se sentó a comer con publicanos y pecadores. Se sentó con los discípulos en el camino de Emaús, llega y se sienta y parte el pan ahí con ellos. Obviamente en la última cena con sus discípulos se sienta y come la Pascua con los 12. Cuando Jesús resucita también come con sus discípulos. Cuando llama a Zaqueo y le dice, oye, es necesario que coma en tu casa, y Zaqueo se baja del árbol, y esto lo vemos en Jesús, como por eso los religiosos y los fariseos lo criticaban de que come con publicanos y pecadores, pero Jesús había venido a hacer esto, a restaurarnos, a invitarnos a su mesa. Y pues dice, al último en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, la invitación sigue estando vigente y el Señor sigue invitando a su mesa, unos los que nunca lo han conocido, otros los que por su gracia ya hemos comido a su mesa, pero Mefiboset, ya viviendo en Jerusalén y no en Lodebar, no decía un día, hoy no voy a comer con el rey a su mesa, sino que siempre iba, siempre que había comida, Mefiboset iba y se sentaba junto al rey David a la mesa del rey. Y esa es la invitación para nosotros todos los días. No podemos darnos el lujo de, hoy no me siento a comer a la mesa con el rey, mejor me quedo aquí o me regreso a Lodebar, ¿no? O sea, eso no lo hizo Mefiboset y no debemos hacerlo nosotros. Todos los días el Señor nos invita a sentarnos a la mesa con Él, a comer su palabra, a beber su vino, como dice también en Proverbios 9, lo voy a leer rápidamente, la sabiduría, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Entonces, la sabiduría, el Señor Jesucristo nos llama todos los días a su presencia, a comer su pan y a beber su vino. Amén. Entonces, pues, gracias a Dios, Mefiboset fue llamado y le dice, adiós, bye, a Lodebar. Nunca más regresó a vivir a Lodebar. Se despide de ese lugar de desesperanza, de desolación. Y así nosotros no tenemos por qué regresar a la desolación, a la desesperanza, porque todos los días tenemos la invitación a comer a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos que cada día tú nos invitas a comer tu pan y beber tu vino, sentados juntamente contigo a la mesa, porque nos has adoptado como tus hijos. Y Señor, ayúdanos a poderlo ver y creer, y quita de nosotros todo menosprecio, toda conmiseración, como decía Mefiboset, yo soy un perro muerto. Quítanos esa actitud, Señor, esos malos pensamientos, y ayúdanos a tener la conciencia correcta, el concepto correcto que debemos tener de nuestra identidad en Cristo, que eres tú quien nos ha llamado, lavado, limpiado con su sangre, restaurado, y es por pura gracia, pero tenemos derecho a disfrutar de tu mesa y todas tus bendiciones. Incluso hay provisión para
Mefiboset, y así también para nosotros, Señor, lo creemos, porque es por pura gracia y misericordia tuya. Por eso te alabamos, te bendecimos, te pedimos por todos aquellos que escuchen este mensaje, si nunca se han acercado tal vez a tu mesa, que puedan ser llamados por tu Espíritu y se acerquen a comer de tu pan, de tu vino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan paz. Shalom.